Bien, señores, seguimos con el programa de este Seminario Internacional de Influenza Aviar aquí en la Bolsa de Cerveza, a la cual agradecemos a esta casa que siempre nos brinda su hospitalidad para llevar adelante los eventos que realizamos desde Capia y desde CEPA. A continuación vamos a seguir con el programa tal cual estaba establecido. Y vamos a dividir estas exposiciones en dos etapas. En primera instancia compartiremos con ustedes la visión de la Organización Mundial de Sanidad Animal en lo concerniente a la influenza aviar y el estado actual de los brotes de influenza aviar en el mundo. A tal fin, el doctor Martín Minassian de la Organización Mundial de la Sanidad Animal va a exponer al respecto. En segundo lugar, compartiremos también con ustedes la acción de SENASA ante un brote de enfermedad exótica. Y contaremos con la presencia de la doctora Cora Espinosa. Así que bueno, comenzamos ya con esta segunda etapa de este Seminario Internacional de Influenza Aviar. Muy bien, el doctor Minassian es veterinario graduado en la Universidad de Buenos Aires en 1998. Se desempeña desde el año 2010 como asesor técnico de la representación regional de la OIE para las Américas, participando en las acciones de soporte y asistencia a los países miembros para la adopción e implementación de los estándares de la OIE, el entrenamiento y el seguimiento de las actividades de los puntos focales de la OIE y la mejora de la interacción entre los servicios veterinarios, autoridades gubernamentales, organismos internacionales y sector privado. Adelante, doctor. Bueno, buenos días. ¿Está conectado el micrófono? ¿Se escucha? No, no se escucha. Hola, Sí, ¿me se escuchan? escucha. Bien. Bien, vamos a hacerla rápido para los que no conocen a la OIE. ¿Quién conoce a la Oficina Internacional de Epizootias? De acá, ¿quién conoce a la Oficina Internacional de Epizootias? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Quién conoce a la Organización Mundial de Sanidad Animal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Por suerte hubo coincidencia entre los que conocían a la Oficina Internacional de Epizootias y la Organización Mundial de Sanidad Animal, porque la aclaración es que desde el año 2003 la OIE cambia el nombre de Oficina Internacional de Epizootias por el de Organización Mundial de Sanidad Animal. Así que, pero mantiene la sigla OIE, como para generar más confusión y evitarnos a los que trabajamos en la OIE tener que explicarle a todas las personas qué quiere decir epizootia. Pero bueno, eso también es una cuestión de educación al público. Lo que voy a dar, yo lo titularía a este tema, sería una visión general de cómo está la situación en el mundo, y lo que sería, yo lo definiría como una coyuntura científico-técnico-legal. Teniendo en cuenta desde el punto de vista de que la OIE actúa en el ámbito de ser el organismo que establece las normas para el comercio internacional de animales y de sus productos, como referente técnico para lo que es la Organización Mundial de Comercio. Y esta responsabilidad es emergente del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Por lo tanto, hay información científica y hay información científica que está decodificada o transcodificada al ámbito legal. Y en esta interfaz entre lo que es lo científico y lo legal, siempre hay que tomar decisiones. Y van a ver que algunas decisiones pueden parecer extrañas desde el punto de vista científico-biológico, pero que tienen una finalidad legal que es el no crear barreras innecesarias al comercio de animales o de sus productos, y la otra finalidad es evitar que las enfermedades animales se propaguen. Entonces, un poco para darles un poco una visión de con lo que se pueden encontrar. Bien. Como definiciones, fíjense, esto es una definición técnico-legal, como les había dicho antes. Influenza aviar a los fines del Código Sanitario para los Animales Terrestres es una infección de aves de corral, y después vamos a ver qué es un ave de corral a los fines reglamentarios, causada por cualquier virus de influenza A de los subtipos H5 o H7. Entonces, aves de corral, H5 o H7. Este virus puede tener un índice de patogenicidad intravenosa mayor a 1,2 en un ensayo con pollo de 6 semanas,
o que cause un 75% de mortalidad en un ensayo en pollos de 4 a 8 semanas, o que haya una secuencia de aminoácidos básicos en un sitio de decisión, que es un sitio de decisión de una enzima que va de restricción para la H0. Si estas condiciones se cumplen, es una cepa de alta patogenicidad. Si estas condiciones no se cumplen, es una cepa de baja patogenicidad. Entonces, primer árbol de decisión. Aves de corral, sí o no. H5 o H7, sí o no. ¿Tiene alto índice de patogenicidad? Sí o no. Bien. Por otra parte, la infección por el virus de influenza aviar implica que se aísle e identifique al virus como tal, o también que se detecte ARN específico, ya sea en las aves de corral o en sus productos derivados. Tengan en cuenta que estamos trabajando con estándares para proteger el comercio y evitar la propagación de enfermedades. Y por otra parte, la definición de ave de corral a los efectos del código implica que son aves domesticadas, que incluyen las de traspatio, usadas para producir carne y huevos para el consumo, otros productos comerciales, por ejemplo plumas, repoblación de aves de caza, reproducción de cualquier categoría de estas categorías de ave, e inclusive los gallos de pelea. O sea, esto es lo que se considera ave de corral. Toda ave que no entra dentro de estas categorías, por ejemplo las aves de ornato o las aves de exposición, no se consideran a los efectos legales aves de corral. Es por una cuestión esto de riesgo y de análisis de riesgo, que en los cuales el riesgo que puede ocurrir con estas otras categorías no son tan relevantes. Por lo tanto, ¿qué es lo que se va a notificar a la OIE? ¿Qué es lo que va a aparecer en los reportes de la OIE? ¿Qué es lo que tienen los países que notificar? Por una parte, la infección con virus de la influenza aviar, que si lo recuerdan de la definición anterior, esto lleva implícito que sea de aves de corral. Pero por otra parte, y dada la complejidad del tema, está la notificación de la infección por virus de la influenza A de alta patogenicidad en aves distintas a las aves de corral, incluidas las aves silvestres. Estas serían las dos categorías principales que se notifican a la OIE. Y por otra parte queda, como una categoría menos relevante y que no es obligatoria, la notificación de la infección con el virus de influenza aviar de baja patogenicidad. Y después vamos a ver cómo juegan estas tres notificaciones y el rol que deberían tener los países notificando y qué efecto no tendría que tener la información provista. ¿Qué pasa? En los criterios de notificación de influenza aviar altamente patógena hay una distinción muy clara en lo que es la notificación de la infección de influenza aviar de alta patogenicidad en aves de corral con respecto a otras categorías, incluyendo las aves silvestres, para evitar que se impongan restricciones comerciales a las aves de corral, y especialmente cuando la enfermedad se encuentra y se notifica en fauna salvaje. ¿Qué es lo que ocurre? Ustedes vieron en todas, y ya lo conocen, que la dinámica de la influenza aviar tiene un componente de fauna salvaje, un componente de aves de corral, según definición de la OIE, y que la dinámica de las aves silvestres es imposible de controlar o modificar. Por lo tanto, con este primer criterio, se supone que van a aparecer, aunque no lo querramos, aunque tengamos los mejores sistemas de detección, aunque no tengamos sistemas de detección, se supone que va a haber aves silvestres o aves no de corral que estén transmitiendo la enfermedad. Se lo toma como línea de base. Por lo tanto, el criterio que se toma es que si todos los países tienen esencialmente la misma probabilidad de tener aves silvestres portando el virus, no es razón para la cual ningún país pueda ponerle una barrera comercial a las aves de corral, bajo la suposición que el país va a tener programas de vigilancia,
por lo tanto el país tiene la capacidad de detectar la enfermedad en aves silvestres, y por otra parte, bajo la suposición que la vigilancia también ocurre en las aves domésticas. Por ende, a mayor transparencia, a mayor cantidad de información que provea un país, o sea, llegar al proveer información sobre aves silvestres, el mismo código establece que esos países no pueden ser sujetos a ninguna barrera comercial. Ese sería un poco el criterio que se aplica. Y por otra parte, la notificación de influenza de baja patogenicidad en aves silvestres es voluntaria, utilizando una interfaz aparte que es el sistema WAGIS Wild, que es específico para animales silvestres. Bien, dije la palabra WAGIS, que es el Sistema Global de Notificación de Enfermedades Animales. Y este sistema es un sistema de alcance global con una sensibilidad alta residente en la capacidad de detección de los países. Actualmente es la única referencia y fuente de información sobre enfermedades animales a nivel global, y es una herramienta que facilita el comercio, porque es una fuente de información transparente sobre la situación actual de las enfermedades en el mundo. Al día de la fecha, 201 países notifican enfermedades a WAGIS, 1.400 o más notificaciones y reportes de seguimiento en un año. Hay 16.000 suscriptores a la lista de distribución y hay 80.000 visitantes por año que entran a esa página. Y la página es de acceso libre. Después les voy a pasar bien cómo acceder y cómo llegar a la información. Y esto evolucionó. La OIE, cuando se llamaba Oficina Internacional de Epizootia, fundada en 1924, establece que los países tenían que notificar de cualquier brote de enfermedad vía telegráfica a una oficina que iba a centralizar todos los telegramas que recibían, iba a preparar un reporte y lo iba a distribuir a los países miembros. En 1924, la internet de esa época era el sistema telegráfico, entonces recibían en tiempo real vía telégrafo, que llegaba a la misma velocidad que llega un mail, así que tampoco estaban muy atrasados. Recibían las notificaciones de la aparición de brotes de enfermedades, los compilaban y lo distribuían al resto de los miembros de la OIE. Esto avanza en el año 2005, se rediseña la anterior base de datos que se llamaba HandyStatus, se convierte en WAGIS, y en 2005 ya todos los países miembros tienen la obligación de notificar las enfermedades de notificación obligatoria a la OIE, es parte del mandato y del compromiso de los países, y todos están conectados a este sistema WAGIS para notificar, y cualquier persona puede acceder a la información que incluyen los países. Por lo tanto, toda la información que notifique un país es de acceso público. En el año 2015 se comienza a editar en forma digital un resumen anual de la situación sanitaria de los países, que va a sufrir una reevaluación durante el próximo año. Y en el año 2016 se lanzó una app para celulares y tablets, en las cuales uno puede recibir en tiempo real en su celular las notificaciones inmediatas y hacerse el interesante en una reunión diciendo: miren, está apareciendo un brote de Newcastle en Botswana, y hacerse miren la información que tengo. Ténganlo en cuenta que el principio sigue siendo el mismo. Países miembros que tienen la obligación de notificar, y todo el mundo va a recibir información con libre acceso desde 1924. Bien, hasta ahora les expliqué qué es lo que tienen que reportar, cómo es el sistema con el cual van a reportar. Vamos a ver ejemplos, porque tampoco me voy a poner en todos los tipos y subtipos de virus. Vamos a los ejemplos de los casos más relevantes que han ocurrido en el año 2016. Y esto es parte de la información que es de acceso público en el sistema WAGIS. O sea, tengan en cuenta que toda la información que estoy presentando es obtenida de un sitio de internet que es de acceso público, en la cual van a tener información en tiempo real sobre la situación de enfermedades. Desde octubre de 2016 hasta abril de 2017, en los últimos 2 meses no ha habido grandes cambios.
los brotes en curso están centralizados en lo que es Europa, Asia y un poco en África, con esta situación muy importante en Europa. Fíjense obviamente la concordancia de casos en aves silvestres con aves domésticas. Y esto es una curva epidemiológica bastante interesante, que es en la totalidad de los brotes de influenza aviar de alta patogenicidad mensuales desde octubre del 2016 hasta abril del 2017. En mayo el número inclusive se redujo un poco más. Ahí está hecho el análisis matemático que hay cierta tendencia a una reducción, pero bueno, esperemos que un par de meses más nos lo den como válida esta tendencia. Pero si uno se pone a analizar lo que es la curva epidemiológica, fíjense que son los datos por mes y por semana. A ese nivel se puede conseguir la información. Y todo indica que hay cierta estacionalidad que está verificándose, teniendo en cuenta el invierno boreal. Por otra parte, esta es otra de las tablas que no me voy a poner a ver con gran detalle, a las que se puede acceder en el micrositio específico sobre influenza aviar, en la cual van a encontrar todos los meses un reporte actualizado. Reporte actualizado con tendencias y variación con respecto al reporte anterior. Este es el reporte de abril, ya salió uno de mayo. Pero fíjense que el sistema lo que va a permitirle es listar todas las cepas, indicarle cuál es la tendencia, si está en baja o en alta, la cantidad de brotes que están en curso actualmente, si aumentó o descendió respecto al informe anterior, y el número agregado de aves de corral eliminadas. Por lo tanto, esto es uno de los resultados que se puede obtener a partir de tener un sistema mundial de información de enfermedades. En el caso de las diferencias regionales, en el caso de América, tenemos el brote actualmente en curso en Estados Unidos, y hay, que esto fue la última actualización, que fue hace unos pocos días, hay un brote de H7N3 en México, que está en desarrollo. Que esta es la última actualización que ocurrió, que bueno, no hice a tiempo de copiarle la tabla, pero la idea es que hay un sistema global en la cual hay un seguimiento de la información, y después vamos a comentar un poco más qué otras capas de información se le pueden agregar. Si vamos específicamente a lo que está ocurriendo con la influenza aviar de alta patogenicidad H5N8, que es la de la última gran crisis, es el subtipo que se comunicó más en Europa. Este último brote afectó a 43 países, es un número bastante importante, en los cuales 27 eran de Europa, el resto correspondían a otras regiones, en África y Medio Oriente. Y el análisis genético revela que la incursión ocurrió desde Asia mediante nuestras amigas las aves silvestres. No hay otra forma de ingreso con una dispersión tan grande que no sean las aves silvestres. Y en este caso hubo dos rutas geográficas separadas, una por Europa septentrional y otra por Europa central. Y la realidad es que después de la temporada de invierno, las aves migratorias van a desaparecer de esa región, y se sabe que hay un impacto muy grande en lo que va a ser la persistencia del virus. Y esta persistencia, como habíamos tenido la excelente presentación anterior, va a estar definida por las condiciones climáticas locales, los recursos alimentarios y el acceso al agua. Entonces, hay toda una capa en la que todavía tenemos que seguir trabajando, que es la de la dinámica de las aves silvestres. Y por eso la OIE está alentando a que los países notifiquen más y más los casos en fauna silvestre, y que esto implique no ponerle trabas comerciales al país que dé más información. En el caso de la influenza aviar H5N8, les había comentado, los eventos en curso se han centrado la mayor cantidad de casos en la zona de Europa,
con casos en África que suponen que ya van a estar casi establecidos, y los casos en Asia que van a estar también con cierta estabilidad. En el caso de la influenza H5N1, en los últimos brotes afectaron a 21 países y ya es reportado en Asia y en África, se lo considera que ya es enzootico, que ya se ha establecido y va a continuar causando brotes de enfermedades en ave de corral y esporádicamente infecciones humanas. Entonces ya está establecido, asentado, se metió en el ecosistema. Y el otro tema que hace a que esta enfermedad se asiente muchas veces es la falta de bioseguridad agropecuaria, porque esto hace que el virus continúe circulando entre lo que serían las granjas, el traspatio y las aves silvestres. Y la otra realidad es que todos los casos de infección por H5N1 en personas se asociaron con el contacto directo con aves vivas o muertas que estaban infectadas o con ambientes. Por lo tanto, volvemos a lo anterior, que es la importancia de lo que es la bioseguridad en las explotaciones. Los eventos en curso, como les dije antes, están casi establecidos en lo que es África y Asia. Fíjense que los puntos rojos son los casos en aves de corral y los puntos verdes son los casos en aves silvestres. Fíjense que principalmente son casos de ave de corral. Estos datos a veces pueden llegar a estar sesgados porque muchos países tampoco tienen la capacidad operativa para hacer monitoreo de aves silvestres. Suponemos, conociendo ya la dinámica de la influenza aviar, que hay una relación y que debería haber en esa región hallazgo de virus en aves silvestres. En el caso de la influenza aviar de alta patogenicidad H5N6, se extendió por menos países, afectó a 8 países, afectando aves de corral y silvestres en Asia, y el primer país en Europa en reportar este brote fue en el 2017 y se ha asociado también con infección en humanos. El mapa habla del predominio en el sudeste asiático con los casos que ocurrieron en Grecia, específicamente. En cuanto al H7N9, es la variante que está teniendo actualmente los brotes en curso tanto en China como en Estados Unidos. Y acá cumple con esta dinámica en la cual el virus H7N9 había seguido siendo de baja patogenicidad. Se lo hallaba en aves de corral. ¿Se acuerdan del primer árbol de decisión para ver si era de alta o de baja? Bueno, el H7N9 en China seguía siendo de baja patogenicidad. En febrero de 2017, en la provincia de Guangdong, notifican alta patogenicidad H7N9 en un mercado de aves vivas. La dinámica, tal como la estamos ya caracterizando, la damos por conocida, se sigue cumpliendo y la información certifica que este virus H7N9 de baja patogenicidad ha mutado hasta ser el de alta patogenicidad. Riesgo principal, mercados de aves vivas. Bien, en el caso de la cepa de Estados Unidos, H7N9, pero del otro lado del mundo, reportaron una cepa de alta patogenicidad, H7N9, con que el análisis demostraba que venía del linaje de aves silvestres de América del Norte. Y en un rebaño, una parvada de reproductores de pollos de engorda. Los análisis de secuencia de genoma indican que no es el mismo que el H7N9. O sea que la mutación están ocurriendo en paralelo. Modelo probabilístico de adaptación al huésped se dio. Inclusive, la actualización a los eventos ocurridos en Estados Unidos, estos eventos están ocurriendo, lo único que falta es, ya bajó la incidencia de los casos
y lo que va a ocurrir ahora es que tiene Estados Unidos que dar el caso por cerrado. Pero estos casos en junio de 2017, que ocurrieron en Tennessee, están todavía, digamos, legalmente vigentes hasta que Estados Unidos dice, bueno, ha pasado el tiempo precautorio, hemos hecho el monitoreo y ya podemos decir que está apagado. Pero técnicamente estos últimos focos están activos y ya estamos esperando ya la notificación final que diga, bueno, cesaron los brotes. Bien. Por lo menos les di una visión de cómo está en el mundo y cómo se está cumpliendo la dinámica que han presentado antes que mí respecto a las mutaciones y a la fauna silvestre. ¿Qué hace la OIE al respecto de la influenza aviar? Primero, nuestra misión, parte de nuestro plan estratégico, es promover la transparencia y la comprensión de la situación mundial de enfermedades animales. Sabemos que tenemos los profesionales veterinarios un rol importantísimo en cuanto a proteger la sanidad animal y la salud pública, protegiendo también y garantizando el comercio mundial de animales y de alimentos. Por otra parte, la OIE en su mandato tiene el de establecer estándares basados en la ciencia, así como directrices y recomendaciones, que son utilizados como referencia internacional para el tratamiento de la influenza aviar. Por lo tanto, es una responsabilidad muy grande en cuanto a estándares basados en la ciencia y que van a tener un valor legal en cuanto a la discusión de diferencias comerciales. Por otra parte, la OIE tiene una red de laboratorios de referencia y centros colaboradores en enfermedades animales que tienen la capacidad de proporcionar asesoramiento sobre políticas, diseño de estrategias y asistencia técnica para los servicios veterinarios en general y especialmente para estas enfermedades. Y por otra parte, a partir de un acuerdo firmado en el año 2010 entre la OIE, la FAO y la OMS, mecanismo de coordinación y cooperación internacional. La OIE forma, junto a la FAO, aparte de este acuerdo tripartito con la OMS y la FAO, que prioriza a las influencias, con la FAO la OIE ha establecido una red mundial, OIE-FAO, de pericia o de conocimiento sobre influenza animal. La página es oflu.net. Inicialmente lo lanzan en 2005 para apoyar la crisis mundial de influenza aviar, pero después lo extendieron a todas las influencias que afectan a los animales y apoyar a los servicios veterinarios. No voy a extenderme mucho más en lo que es OFLU, pero OFLU lo que ha aportado es que, ustedes se acuerdan los gráficos que vimos antes de el WAGIS, que son medio, voy a decir el término, son medio vintage, son diseño tipo de los 90. Con Google Maps quedaron medio viejos. Bueno, estamos ahora en la etapa de hacer un upgrade en el sistema informático, que va a mejorar un poco el acceso a la información y poder descargar tablas, hacer tablas dinámicas. Bueno, OFLU lo que le aportó al sistema WAGIS es tomar la información que está disponible en WAGIS y agregarle capas. Los que han trabajado en sistemas de información geográfica saben que uno tiene capas y puede tomar decisiones en función de distintas capas, densidades e información. OFLU tiene, entre otras cosas, el sitio Empress o el Empress AI, y acceden desde ahí, que lo que permite es poner capas, por ejemplo, densidad de población o ríos o clima, sobre aparición de enfermedades. Y esto es un poco el avance de cómo se está buscando poder llegar a predecir cuál va a ser el siguiente movimiento en las enfermedades. OFLU tiene los objetivos principales del intercambio de datos científicos, ofrecer asesoramiento técnico y experiencia veterinaria a los países miembros, colaborar con la OMS para contribuir a la preparación temprana de vacunas humanas. No hablamos mucho de los humanos, pero están, aparte de las aves y silvestres y las aves domésticas, hay humanos en el medio que están en contacto. Y por otra parte, el trabajo en cuanto a resaltar las necesidades de investigación
sobre influenza aviar, promover el desarrollo y asegurar la coordinación entre organizaciones. Bien. Conclusiones que he estado presentándoles respecto a lo que es las distintas cepas. La temporada invernal del hemisferio norte se asocia con un mayor riesgo. Esto ocurrió con los brotes significativos en H5N8 y H5N6 en Asia. Hay tendencias estacionales, pero se cree que el riesgo está todo el año porque los virus pueden llegar a establecerse y formar poblaciones de aves estables. Y otro punto de importancia es que es imprescindible contar con medidas de bioseguridad para proteger la introducción de enfermedad de la fauna silvestre a las aves de corral e inclusive la propagación entre los establecimientos avícolas. La vigilancia en las aves silvestres permite poder identificar o predecir, si pudiéramos ir un paso más allá, los periodos de mayor riesgo. Por lo tanto, la vigilancia en aves silvestres es necesaria. ¿Y el objetivo cuál sería? En los periodos de mayor riesgo poder mejorar la bioseguridad en las granjas para reducir la probabilidad de la exposición a las aves de corral. Teniendo en cuenta que los virus tienen un altísimo potencial de mutación, es imprescindible que haya vigilancia constante, notificación por parte de los servicios veterinarios, para todas las cepas que estén circulando, en lo posible, ya sea para fauna silvestre como fauna doméstica, con el fin de poder contar con información para proteger tanto la sanidad animal como la sanidad humana. Nuestro sitio web es www.oie.int. En este sitio web, por una parte, fíjense que en el front page, arriba a la derecha, están las últimas informaciones sanitarias. Hay toda una categorización de qué información tiene que ser notificada inmediatamente. Lo dejo para que lo vean después, pero cualquier alerta sanitaria sale siempre en el front page. Por otra parte, en el portal sobre WAGIS está el acceso ya a la información ya consolidada. Por país, por región, por enfermedad, por especie animal, por tipo de virus. Toda la información está ahí disponible. Con respecto a las alertas sanitarias, lo que les comenté primero, está disponible el acceso siempre a las últimas alertas sanitarias, que acá no se ve bien. Y por otra parte, hay una app gratuita para descargar, tanto para Android como para iPhone. Inclusive creo que en el App Store pueden encontrarlo como OIE Animal Health o OIE WAGIS, y ahí lo pueden encontrar para descargar. Es interesante para ver la dinámica en cómo funciona este sistema. Y por otra parte, lo que les había comentado, la base de datos, o sea, la interfaz WAGIS, que permite la creación de mapas dinámicos, la generación de tablas con información actualizada sobre los países e inclusive permite comparar la situación de países. Aparte del acceso desde el front page, si ingresan en la pestaña Sanidad Animal en el Mundo, ahí pueden acceder a todos los puntos del Sistema Mundial de Información Sanitaria, o sea, las alertas tempranas y el sistema WAGIS, y el portal sobre influenza aviar. El portal sobre influenza aviar, oie.int/avianflu, tiene toda la información que ha estado recopilando y desarrollando la OIE desde que ha tomado relevancia la influenza aviar, o sea, desde que la influenza aviar se incluye como enfermedad de notificación. Por lo tanto, van a tener acceso a actualización epidemiológica, van a tener acceso a materiales de difusión, van a tener acceso a bibliografía y van a tener acceso a todas las notificaciones que ocurran. Y cualquier actualización siempre va a estar en este sector de influenza aviar. Bien, como mensaje clave, o ¿qué es lo que hemos visto? Primero, sabemos que los brotes de influenza aviar están, no hay caso.
siguen afectando los medios de subsistencia y siguen afectando el comercio regional y mundial. Porque detrás de todo brote de influenza aviar en aves de corral va a haber gente que va a perder sus ingresos, va a haber barreras restrictivas al comercio, va a haber cortes en las cadenas productivas, desde los insumos hasta los comercializadores finales. Y por otra parte, aparte de lo comercial, sabemos que los brotes de influenza aviar siguen siendo un problema mundial de salud pública, sigue habiendo casos en humanos. Lo otro que sabemos es que las aves migratorias han estado implicadas en la propagación del virus. La principal fuente de propagación del virus entre aves de corral siguen siendo los mercados de aves vivas, por lo menos en los casos de Asia es muy evidente. Por lo tanto, el mensaje obviamente es que se sigan reforzando las restricciones de movimiento y las medidas de bioseguridad de las aves de corral en las zonas afectadas, y que la transparencia en la notificación de enfermedades y en la notificación de las actividades que realizan los países, así como las acciones colaborativas, ya sea entre el sector público y privado o entre distintas organizaciones regionales, son imprescindibles. Bueno, muchas gracias por la atención y bueno.